Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 246. Nuestro devocional de hoy se titula Marca la diferencia. Marca la diferencia. Alfred Nobel, 1833-1896, es más conocido por el Premio Nobel de la Paz y menos por el hecho de haber inventado la dinamita. Además de químico, ingeniero e innovador, era fabricante de armas. Su hermano Ludwig murió en 1888 y un periódico francés erróneamente publicó el obituario de Alfred. Lo condenó por su invención de la dinamita, diciendo: "El comerciante de la muerte está muerto". El doctor Alfred Nobel murió ayer, quien se hizo rico tras encontrar maneras de matar a más gente de la forma más rápida vista jamás. Alfred Nobel estaba devastado por aquel adelanto de cómo sería recordado. Por ello, en su testamento legó la mayor parte de su patrimonio para instituir los premios Nobel. Dio el equivalente a $250 millones para financiar tales premios. Alfred Nobel tuvo una rara oportunidad de evaluar su vida cuando se acercaba a su fin y de vivir el tiempo suficiente para cambiar el resultado de aquella evaluación. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia podría hacer en tu vida? ¿Cómo puede tu vida traer bendición a otras personas? ¿Cómo puede cambiar el mundo para bien? ¿Cómo puede tener tu vida en última instancia un valor perdurable? ¿Cómo podemos tener una vida fructífera? Vamos a estar leyendo hoy en la palabra para saber responder a todas estas preguntas. Vamos a estar hoy leyendo Salmos 105 del 12 al 22. Vamos a leer Salmos 105 del 12 al 22. Vamos a leer en la Reina Valera 1960. Versión Reina Valera 1960. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consistió que nadie los agravase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En una cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y gobernador de todas las posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. El primer punto que vamos a ver, según lo que acabamos de leer, es el fruto viene de la fidelidad a Dios. El fruto viene de la fidelidad a Dios. Para que tu vida sea fructífera tienes que permanecer fiel a Dios en los momentos difíciles. Es relativamente fácil serle fiel a Dios cuando todo sale bien en la vida. La prueba viene cuando te enfrentas a tentaciones intensas y a grandes sufrimientos. El salmista rememora la vida de José al darle gracias a Dios por la fidelidad de su pueblo. La vida de José fue inmensamente fructífera. Ver Génesis 37 al 50. Sería muy importante que pudiéramos leerlo. Génesis 37. El faraón le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Salmo 105, el 21 al 22. Como resultado, el Señor hizo que sus pueblos se multiplicaran. Ve versículo 24, la parte A. Pero el fruto de José tuvo un precio.
Al principio no parecía que su vida fuera fructífera. Fue vendido como esclavo, versículo 17. Le sujetaron los pies con grilletes. Entre hierros le aprisionaron el cuello, versículo 18. José pasó por la traición, la esclavitud, la tentación, el encarcelamiento y un gran sufrimiento. Sin embargo, en todo ello permaneció fiel. La razón de la fidelidad de José era que confiaba en que Dios tenía el control, incluso en los momentos malos. Haga una pausa y vamos a leer Génesis 45 del 5 al 8 allí en su Biblia, y también Génesis 50, el versículo 20. Léanlo allí en este momento en su devocional. José no solo permaneció fiel a Dios a pesar de su aparente abandono, sino que también fue fiel a su familia al perdonarlos, en lugar de culparlos y rechazarlos, que pudiera haberlo hecho. Pero él decidió perdonarlos. A la larga, su fidelidad produjo un gran fruto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu increíble fidelidad. Ayúdame a serte fiel incluso en los momentos difíciles de tentación, decepción y desánimo. Oro para que mi vida sea fructífera como fue la vida de José. Amén. Vamos a estar leyendo también segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a leer primera carta a los Corintios 6, versículos del 3 al 18. Igualmente en la Biblia Reina Valera 1960. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia a diestras y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Somos templo del Espíritu Santo, del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Corintios 7, capítulo 7.
Versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Corto pero muy sustancioso este versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El segundo punto que vamos a ver, según lo que acabamos de leer de primer libro de Corintios 6, del segundo libro de Corintios 6, y el segundo libro de Corintios 7, es el fruto viene del Espíritu Santo. El segundo punto es el fruto viene del Espíritu Santo. Tu vida puede ser inmensamente fructífera porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Eres templo de Dios, del Dios viviente. Así como en el Antiguo Testamento, Dios habitó en el Sancta Sanctorum. Así también ahora habita en ti y en mí por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce frutos hermosos en tu vida. Es importante también que leamos Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. La vida de Pablo fue sin duda una de las más fructíferas en el mundo. Se describe a sí mismo como un siervo de Dios. Durante el tiempo de su vida enriqueció a muchos. Versículo 10. Para Pablo las riquezas eran la riqueza espiritual de estar en Cristo. Su vida sigue enriqueciendo a muchos. El fruto de la vida de Pablo ha durado 2000 años y durará hasta la eternidad. Como José, el fruto de Pablo tuvo un precio. Él enumera algunas de las cosas que soportó: sufrimientos, privaciones y angustias, azotes, cárceles y tumultos, trabajos pesados, desvelos y hambre, deshonra, mala fama, engañadores, desconocidos, moribundos, golpeados, aparentemente tristes, pobres en apariencia, como si no tuvieran nada. Cuando miro la vida de Pablo, me siento muy desafiado en algo que sitúa todos mis problemas en su justa perspectiva. Durante todos aquellos sufrimientos, Pablo permaneció fiel en pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con las palabras de verdad y con el poder de Dios. Permaneció en la verdad y siempre alegre. En palabras de la versión en inglés del Nuevo Testamento de J.B. Phillips, afirma: no tenemos dinero, pero en realidad tenemos todo lo que vale la pena tener. Pablo le dice a los corintios: hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto. Él se muestra abierto y se expone ante los corintios suplicándoles que abran sus corazones de la misma manera. Como lo expresa la Biblia del mensaje, les pide que abran sus vidas, vivan sinceramente y de forma amplia. Pablo había explorado su propio territorio interior, había emprendido un viaje a aquellos lugares de su corazón y de su alma donde se hallan los tesoros escondidos. Los había examinado cuidadosamente y los había sacado para exhibirlos. Para actuar con integridad, primero debemos saber quiénes somos. Debemos saber lo que representamos y en qué creemos y lo que más nos importa. Bear Grylls escribe: las personas tienden a pensar que tienen vidas que tienen que ser divertidas, ingeniosas o incisivas en el escenario. No tienen que serlo, solo tienen que ser honestas. Si puedes ser profundo y mostrar tu historia interior, las emociones, las dudas, las luchas, los temores, todo, entonces la gente responderá. El Espíritu Santo es quien nos hace libres para ser nosotros mismos. Él es quien produce la fecundidad en nuestras vidas. Pablo no quiere que nada estropee esta fecundidad en la vida de los corintios. Les suplica que no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. No sugirió que se apartaran del mundo, sino que advirtió del peligro a largo plazo de las relaciones con aquellos que rechazan a Dios. Muchas personas han ignorado estas advertencias.
por ejemplo, a la hora de encontrar pareja para el matrimonio, y algunos terminan dejando de ir a la iglesia pasados unos meses o años para que luego finalmente perder su fe. Verlo suceder es algo que te parte el corazón. Así que, escribe Pablo, deja la corrupción y el hacer concesiones, déjalo para siempre. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la hora de nuestra santificación. Vamos a estar orando. Señor, lléname de tu espíritu. Lléname de tu Espíritu Santo y del poder de Dios. Permíteme ser puro, paciente, amable y veraz, así como también enséñame a amar sinceramente con todo mi corazón, con un corazón abierto hacia los demás, como tú nos enseñaste. Amén. Vamos a estar leyendo también Isaías capítulo 3, del versículo 1 en adelante, y vamos a estar leyendo Isaías 4 y vamos a estar leyendo Isaías 5. Empezamos con Isaías 3, en la Reina Valera 1960 igualmente. Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruina esta Jerusalén. Y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está de pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de los pueblos y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberdecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá de la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, las gasas y los tocados,
Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda, y en lugar de cinturón y cabeza rapada, en lugar de compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Tus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. Ay, Dios mío, cosa tremenda. Vamos a estar leyendo también Isaías capítulo 4, en la misma versión Reina Valera 1960. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que se quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. Nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Vamos a estar leyendo también Isaías capítulo 5, del 1 al 7 en la versión Reina Valera 1960. Parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no se derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Duro, duro, todo por no obedecer. Vamos a estar leyendo qué nos quieren enseñar, cuál es el punto 3 cuál es la explicación del punto 3 de esta lectura de Isaías. El punto 3 es: la fructificación viene de la cercanía a Jesús. La fructificación viene de la cercanía a Jesús. Dios te ama y quiere que permanezcas cerca de Él. Quiere que seas una rama de su viña que produzca fruto. Ser infieles a Dios es como ser podado de la vid. Nos volvemos infructuosos. Isaías escribe: mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Gran parte de los primeros 39 capítulos de Isaías se refieren al juicio de Dios. El Señor se dispone a denunciar, se levanta a enjuiciar al pueblo.
El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. El pueblo de Dios le ha sido infiel. Ustedes han devorado la viña y en sus casas está el despojo del pobre. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Ellos han disfrutado de grandes riquezas materiales, las cuales han llevado al orgullo, la inmoralidad y la codicia. Isaías ve el juicio venidero y como en ese día el retoño del Señor será bello. Esto solo se cumplió parcialmente en aquel tiempo. Como muchas otras profecías, apunta hacia lo que ahora podemos ver, que se logró por medio de Jesús, quien era el verdadero retoño del Señor. Jesús es la rama de la viña de Dios. Nosotros somos las ramas de la viña de Jesús. Jesús es la rama verdadera y la vid verdadera. Él es el que era totalmente fiel y fructífero por encima de cualquier ser humano, incluso José o Pablo. Jesús ahora te invita a ser parte de su viña, a permanecer cerca de Él y a dar el fruto, mucho fruto, un fruto que perdure para siempre. Juan 15, del 8 al 16, nos explica un poquito más esto que acabamos de decir. Vamos a orar. Señor, quiero llevar una vida fructífera. Gracias por haberlo hecho posible. Guárdame cerca de ti, fiel y lleno del Espíritu Santo, dando un fruto que perdure para siempre. Amén. La pastora Pipa añade, segundo libro de Corintios del 7 al 1. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Necesito una desintoxicación antes del comienzo del nuevo periodo. No solo reducir el consumo de chocolates, sino, si es posible, eliminarlos completamente. Por lo visto le gusta mucho el chocolate a la pastora. Bueno, mis amados, hemos terminado con nuestro devocional. Acordándonos que estos devocionales fueron escritos por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.